Todo imperio comienza con un primer paso, pero en el caso de Pablo Escobar, ese primer paso fue $1.000.000. ¿Cómo lo logró un joven de Medellín que no tenía nada? Hoy descubrirás la historia jamás contada de cómo Escobar dio el salto de ser un simple delincuente de barrio a convertirse en el narcotraficante más poderoso de la historia. El origen de su fortuna es más sorprendente de lo que imaginas. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Medellín en 1949, en una familia humilde. Su padre era un pequeño comerciante y su madre una maestra de escuela. Pero la vida en Medellín no ofrecía muchas oportunidades. Desde muy joven, Escobar mostró una obsesión: el dinero y el poder. Mientras otros niños jugaban en las calles, Pablo soñaba con acumular riquezas, con un anhelo casi obsesivo por escapar de la pobreza que lo rodeaba. Sus primeros pasos en el mundo del delito fueron pequeños. Robaba frutas de los mercados, hacía estafas menores, hurtaba autos para desarmarlos y vender las piezas en el mercado negro. No era un delincuente violento en esos días, pero sí era muy astuto. Aprendió a detectar oportunidades donde otros solo veían problemas. Con el tiempo, Escobar empezó a ser más ambicioso. Aprendió a falsificar documentos, a vender coches completos y a estafar a compradores ingenuos. Cada transacción aumentaba no solo su dinero, sino también su confianza y su reputación en los barrios de Medellín como alguien que podía hacer negocios arriesgados pero efectivos. Pero Pablo quería más, mucho más. Fue entonces cuando su vida cambió para siempre. Conoció a personas que empezaban a traficar cocaína hacia Estados Unidos. En aquel entonces el negocio de la droga estaba creciendo silenciosamente, pero la demanda en Norteamérica era altísima. Escobar entendió de inmediato que este era el camino hacia la riqueza que siempre había soñado. Al principio, comenzó con pequeños envíos, entregas que parecían arriesgadas, pero que le permitieron aprender los secretos del contrabando internacional. Cómo mover mercancías sin ser detectado, cómo construir rutas seguras y, sobre todo, cómo elegir a las personas correctas para trabajar con él. Pablo invertía todo lo que había ganado en autos robados y documentos falsos. En estos cargamentos de cocaína, los primeros envíos fueron un éxito. Cada carga que llegaba a Estados Unidos le daba más confianza y más ganancias. Muy pronto, Escobar ya no era un delincuente de barrio. Estaba comenzando a construir un nombre que nadie olvidaría. Pero el camino no fue fácil. Hubo robos, traiciones y arrestos menores. Muchos de sus socios iniciales eran violentos y poco confiables. Pablo aprendió rápidamente que, en este negocio, la lealtad valía tanto como el dinero, y la traición podía ser mortal. Su reputación creció no solo porque traficaba con éxito, sino porque cumplía con su palabra y eliminaba sin dudar a cualquiera que intentara traicionarlo. Ese balance de astucia, disciplina y brutalidad fue clave. Antes de cumplir los 27 años, Escobar había acumulado su primer $1.000.000. Un dinero que para cualquier joven de Medellín era inimaginable, pero para Pablo era solo el comienzo. Ese primer millón no solo representaba riqueza, representaba poder. Era la llave para comprar lealtades, para protegerse con violencia y para expandirse sin límites. Con ese capital inicial, Escobar empezó a consolidar su red de distribución, a asegurar territorios, a sobornar autoridades y a expandir su influencia. Cada decisión era calculada, cada riesgo medido. Con los años, lo que comenzó con $1 millón se transformó en miles y luego en millones más. El joven astuto de Medellín, que robaba autos y falsificaba documentos, estaba ahora a punto de controlar más del 80% del mercado mundial de cocaína. Todo empezó allí, con un joven ambicioso, obsesionado y dispuesto a todo, para conseguir su primer millón. Pero lo más sorprendente de esta historia es cómo cada pequeño delito, cada riesgo asumido y cada conexión en el momento justo se convirtieron en los cimientos de un imperio. Un imperio que cambiaría la historia de Colombia y del narcotráfico mundial. Y aunque su nombre hoy es sinónimo de violencia, dinero y poder, nunca olvidemos que todo comenzó con la obsesión de un joven por salir de la pobreza y hacer su primer millón. Necron en Amanaman.